noches, edición número 366 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Que vamos a tener que incluir, porque vi el otro día que no figura en el acápite de inicio de nuestro programa como conductor el doctor Osvaldo Pérez Martínez. Así que lo vamos a tener que modificar. Normalmente en las democracias, en las repúblicas, el uso de la cadena oficial de radiodifusión no existe. O cuando por razones de emergencia, de gravedad institucional, por razones inherentes a una conflagración bélica o a un desastre tipo tsunami, terremoto, maremoto, se utiliza, sin que esto esté reglamentado, por cierto, la cadena nacional de radio y televisión por parte de las autoridades, muchas veces para indicar cuáles deben ser los comportamientos de la ciudadanía ante esas situaciones. Hablamos de desastres naturales o de situaciones bélicas, o cuando se va a hacer algún anuncio que realmente amerita la necesidad de utilizar un medio que es más típico de los regímenes totalitarios. Pensemos en esos noticieros viejos que nosotros a veces vemos de Stalin, de Hitler, esa escenografía que se hacía tan ampulosa, por cierto, y con ese despliegue infernal de estandartes, era justamente lo típico del autoritarismo, que, como lo hemos dicho más de una oportunidad, lo que no busca es armonizar contradicciones, sino eliminar diferencias. O sea, lo que busca es el pensamiento único. Y esto también sirve cuando, porque uno de los elementos esenciales de un régimen democrático y republicano como el nuestro son los partidos políticos. Si bien es cierto que estos estallaron a la lealtad a los mismos en el 2001 y que se produjo como un estado de anarquía en el seno de los mismos, prueba de esto es que no ha surgido una oposición vigorosa, una oposición que dejara de lado mezquindades particulares personales en los últimos años y pudiera ponerse como un dique de contención, como una muralla frente a este desborde de presidencialismo desbocado o hiperpresidencialismo que vivimos en nuestro país. ¿Y por qué se da esa situación? Porque es necesario que el soberano, casi convertido como un monarca, tenga esa... Y me vino una imagen, no sé por qué me vino una imagen de Nerón hablando al pueblo, no sé por qué me vino esa imagen en este momento. Necesita hablar directamente, conectarse directamente con la masa, manipulando la escenografía y todas otras cuestiones, la oratoria, sin intermediación de estorbos, como pueden ser los medios de comunicación y como pueden ser también los partidos políticos. Entonces esa comunicación directa entre el gobernante y el súbdito, porque es un súbdito en este caso, hace de que sea exclusivamente, que sea necesario que el mensaje llegue directo, sin distorsiones. Y dentro de ese mensaje que llega de forma tan directa, esto es quizás para que en este caso concreto la presidenta pueda desarrollar su megalomanía, porque si no otra no es la explicación que en la última semana haya utilizado por 3 veces la cadena oficial, no para hacer anuncios importantes, sino simplemente o para indicarnos, como a los chicos, cómo debemos comportarnos, o para inaugurar por 3ª vez Tecnópolis, o para realizar un relato de lo que fue el 9 de julio de 1816, ayornado a lo que a ella le hubiera gustado que fuera. Porque el relato, digámoslo de una vez y para siempre, se basa en machacar la mentira. La mentira que ayer, como bien lo ponía en algún editorial Pepe Liayev, es la moneda corriente en la Argentina. Entonces, por eso se utiliza esa cadena nacional para machacar que en ninguna parte del mundo, y que el propio artículo 75 de la Ley Kirchnerista de Medios estableció claramente de que son situaciones de gravedad institucional o de emergencia a la que se debe utilizar este medio, que debe ser absolutamente excepcional. Pero la presidenta no solamente utilizó la cadena para difundir sus ideas o los temas que le pasan en ese momento por la cabeza, como hablar del pelado. El pelado se trataba nada más y nada menos que del ministro de Hacienda de España, un país con el cual hemos tenido siempre relaciones
por supuesto eran enturbiadas, pero que otrora fueron las relaciones de lazos de amistad y unión que teníamos muy fuerte. Pero lo utiliza también para realizar actos que realmente merecerían que un fiscal los investigara. Porque es la tercera vez que la presidenta, en muy poco tiempo, señala o comete hechos que prima facie podrían llegar a constituir la comisión de un ilícito. Recordemos, primero cuando dijo que iba a dar órdenes a los jueces, ella a los jueces, o mejor dicho, a la gendarmería para que no acataran las órdenes de los jueces. Somos abogados, ella, yo, vos. Las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia, le guste o no, no son guardias pretorianas que están a disposición del Ejecutivo de turno. El segundo fue cuando dijo un día, no va a haber por el acto de Moyano, destituyente ahora, antes rubio de ojos celestes, ahora como Scioli, se transformaron de la noche a la mañana porque osaron discutir con ella en Feos, Sucios y Malos, como aquella famosa película italiana. Dijo, no va a haber más, no va a haber policía para resguardar la seguridad de ese acto. Zona liberada. Y la tercera, que fue quizás la más grave de todas, fue cuando a una inmobiliaria la acusó de haber dicho estupideces cuando señaló lo que todos conocemos y lo que cualquier persona que vive en este país transita por las calles, toma un colectivo, anda en un subte, anda la noche por la calle y ve la miseria lacerante en los zaguanes, la gente durmiendo con cartones en noches de 2 grados bajo cero. Claro, si los funcionarios del gobierno, los adulones, obsecuentes de turno, andan en helicópteros, mansiones lujosas, pueden comprarse vestimentas caras, estos problemas no les llegan de ninguna manera. Lo que dijo este agente inmobiliario fue simplemente describir una realidad. Hay un parate inmobiliario. La misma realidad que los empleados de acá, y hoy no quiero tampoco decir quién lo dijo porque tengo miedo de cometer una infidencia y que después con un trabajador de esta casa se la agarren, me dijo yo quería vender mi casa, pero no, ahora me voy a quedar por las dudas, porque no sé qué puede llegar a pasar si hoy vendo y mañana quiero comprar, a ver si me quedo colgado del pincel con los dólares. Pero lo más grave que pasó aquí, y ya quiero con esto concluir, este editorial que se me ha hecho extenso, perdón, lo más grave de esto es que la inmobiliaria a la cual se refirió, violando el secreto fiscal, primero dijo que no lo iba a decir, pero después largó el nombre de la persona y dijo, bueno, total, ya está. Total, no me importa si violó o no el secreto fiscal. La voluntad del soberano está sobre la ley. En consecuencia, yo soy la presidente de los argentinos, puedo decir lo que se me dé la real gana. Lo peor del caso es que después señaló que se había utilizado a la AFIP para perseguir a este señor agente inmobiliario, diciéndole que hacía 4 años o 5 que no presentaba declaración jurada. Espero que sea cierto eso también, porque a ver si ella mintió porque no le gustó la realidad que había expuesto la otra persona. Pero además es más grave aún, por 2 razones. Una, demuestra que la AFIP es absolutamente inoperante, porque si tardó 5 años en descubrir que alguien había presentado una declaración jurada, y en segundo lugar, lo más grave de todo es que puso una espada de Damocles sobre todos los argentinos para que todos tengamos temor de que si hablamos en contra del gobierno, pero no porque simplemente nos pongamos en opositores que tiran piedras sin ninguna crítica sustentable, sino simplemente porque describimos realidad, nos puede llegar a pasar lo que le pasó a la inmobiliaria a la cual me he referido. Y frente a esa situación apareció una voz que, como la nuestra, nadie puede pensar que sea destituyente, porque vivimos en la Argentina, tenemos hijos en la Argentina, vamos a morir en esta tierra por la que hemos dado todo, no nos vamos a ir del país. Por eso no es que queremos que a la presidenta le vaya mal, que a este gobierno le vaya mal, todo lo contrario, queremos que le vaya bien. Y si decimos las cosas que están mal es para corregirlas, no para entrar en esta pavada de decir que son destituyentes, como dice Mariotto permanentemente, o como pretende serlo al criticarlo reiteradamente a Scioli, de situaciones en las cuales Scioli evidentemente no es el culpable. Y una voz surgió ahí, que fue la voz de la Cámara Inmobiliaria Argentina, cuyo presidente hoy nos acompaña, Néstor Wallentin. Buenas noches. Buenas noches. Y sé que más sano el propósito tuyo
imposible porque te conozco y sé que sos un hombre de bien. Y sé que tenés una preocupación que compartimos todos, Así es. que es que al país le vaya bien. Sin duda, por supuesto que sí. ¿Cómo reaccionaste cuando viste esto del discurso presidencial? Bueno, primero con sorpresa, realmente desconcertante, digamos, que se utilice la cadena oficial para algo de esta naturaleza, para algo de esta pequeña envergadura que por otra parte, Jorge, convengamos que las declaraciones, que ya no sé si eran de Jorge Toselli o de un socio o empleado, porque realmente se mezcló todo, ¿no es cierto?, entre el artículo y los dichos de la presidenta. En definitiva, uno no sabe quién estaba dando esos datos, pero en definitiva eran datos de la realidad, de modo tal de que lo más preocupante es que si no les gusta la realidad, indudablemente lo que hay que hacer es procurar cambiar esa realidad. Y esa realidad nos está mostrando lo que precisamente el artículo de Clarín aquel domingo señalaba, una caída significativa en el nivel de actividad, un sector que venía realmente dinámico en los últimos años, un sector que había ayudado con la industria de la construcción a ser uno de los pilares fundamentales en la economía nacional. De modo tal de que la realidad es que la preocupación es doble, no solamente por el hecho de usar la cadena nacional, de alguna manera criticar la actitud de ese inmobiliario, de ese colega, sino también la actitud de no reconocer la realidad. De modo tal de que sí, creímos oportuno en la Cámara Inmobiliaria Argentina salir a reprochar esto, porque indiscutiblemente en algún momento dijimos que si estos hubieran sido los hechos antes del 23 de octubre, seguramente hoy estábamos hablando de otra cosa, porque indiscutiblemente me parece que esto a la presidenta no le sumó absolutamente nada, todo lo contrario, le restó y mucho. Osvaldo. Yo quiero felicitarlos a la Cámara Inmobiliaria por haber expresado con serenidad, pero también con firmeza esta posición, y me hubiera gustado que otros sectores empresarios también se hubieran manifestado de la misma forma, porque en realidad, como decía Jorge, este es un mensaje no a una determinada inmobiliaria, no a un determinado sector, sino a todos los argentinos. Y mucha gente, evidentemente, va a sentirse atemorizada por la posibilidad de sufrir alguna persecución. Fíjate que ni siquiera se trataba de una opinión política, era una mera descripción de una realidad que nadie puede desconocer actualmente. De manera que yo, más que preguntas, lo que quería era felicitarte, porque no he escuchado muchas voces como la tuya, debo decirlo con pena. Y creo que es necesario que todos se expresen de esa forma. Yo creo, Osvaldo, que sí, el mismo viernes a la mañana el doctor Nelson Castro, que me estableció una comunicación telefónica conmigo y que después casualmente lo encontré cuando él salía de la radio, que yo vivo a pocas cuadras de la radio y normalmente utilizo ese camino para ir a mi oficina, me lo cruzo y bueno, y me reiteró su preocupación de que realmente las entidades, fundamentalmente las entidades empresarias, no hubieran salido como si había salido la Cámara Inmobiliaria, y por supuesto nos felicitaba. Pero yo creo que ya el día sábado vimos en los matutinos voces de alarma, voces de alerta, como por ejemplo ADEPA, que realmente me satisfizo mucho que ADEPA se hubiera pronunciado, el Colegio de Abogados de la Capital Federal, de la Ciudad de Buenos Aires, y también voces de algunos legisladores, ¿no es cierto? Nosotros ya el viernes a la tarde habíamos tenido la visita, y por indicación del presidente de CAME, tuvimos en la Cámara la visita del secretario general, acompañado por otro directivo de CAME, donde nos vinieron a expresar su solidaridad. Y en el día de ayer, precisamente, recibí el llamado del presidente de la Cámara Argentina de Comercio, el señor Carlos Raúl de la Vega,
entidad en la cual también pertenecemos, tenemos un lugar en el Consejo Directivo representando la Cámara Inmobiliaria Argentina, ¿no es cierto? De modo tal de que yo creo que este apoyo se ha ido expandiendo, se ha ido extendiendo y ya son múltiples los sectores, amén de la cantidad de llamados que hemos recibido de entidades colegas, tanto del interior del país como de la Ciudad de Buenos Aires, de modo tal de que yo creo que esto de alguna manera ha calado hondo. Y bueno, las entidades se han venido manifestando, cosa que yo agradezco infinitamente. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Hay muchos televidentes que nos envían mensajes como Walter Aguilar de Gonet, María del Carmen de Flores, el ingeniero Clementi, Jorge de San Isidro, Yanina Macri, que es una joven que nos ve permanentemente, pero muchísimos, dejan el mensaje y ni siquiera dejan ninguna posibilidad de identificarlos, ni siquiera el teléfono para poderles contestar como habitualmente hacemos. Yo les pediría que o por vía mail o por vía mensaje de texto o dejándolo grabado, nos digan para que nosotros podamos contestar en las preguntas fuera del programa, que a lo mejor son de la inquietud de ellos. Fuera del programa porque el espacio es bastante prieto, por cierto. ¿Cómo está el sector ahora realmente a lo que nos importa, no? Sí, bueno, el sector indudablemente está muy recesivo, Jorge, ya esto se viene notando desde el 31 de octubre del año 2011, momento en el cual se instaura este corralito cambiario que de alguna manera no solamente lleva el hecho, digamos, de el cercenamiento, llamémosle, de la libertad de poder acceder al mercado cambiario, sino fundamentalmente lo que genera es una gran incertidumbre, porque acá, digamos, esta medida que por supuesto se ha venido agudizando con los meses, ¿no es cierto? Y allá por los meses de mayo y junio, lisa y llanamente se cerró totalmente la posibilidad de acceso a la compra de divisas. Esto lo que generó, por sobre todas las cosas, es una gran incertidumbre que ha provocado un repliegue total y absoluto de parte de la demanda. Por más que alguien tenga los dólares, hoy está replegado totalmente porque no sabe en definitiva en qué mercado está actuando, ¿no es cierto?, en plena turbulencia. Paralelamente también un repliegue en la oferta. El que es dueño de un ladrillo dice, yo quiero conservar el ladrillo porque no sé en definitiva a qué valor lo puedo vender, cuándo me lo van a pagar y en qué moneda me lo van a pagar. De modo tal de que se ha replegado totalmente. De modo que hoy las fuerzas, demanda y oferta están absolutamente equilibradas, con lo cual ni siquiera los precios se han visto modificados. Y esto indudablemente lleva a una retracción total y absoluta y que ha generado precisamente que en los primeros 6 meses del año 2012 las registraciones que efectúa el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires estén marcando una caída del 20% con relación al año 2011. Si nosotros llegáramos a anualizar estas cifras de este primer semestre, estaríamos comparativamente peor que en los peores años de la última década, que fueron el 2001 y 2002. Esto indudablemente es muy preocupante, porque paralelamente también digamos que esto ha afectado al sector de la construcción. Los desarrollistas, los constructores también se han replegado. En la Ciudad de Buenos Aires, los permisos de obra calculados en metros cuadrados en el primer semestre del 2012
muestran una caída con relación al 2011 del 64%. Esto significa que en 2 o 3 años no va a haber nuevos departamentos que se vayan entregando. Y en la medida que se vayan concluyendo las obras que hoy están en plena ejecución, indiscutiblemente esa mano de obra que concluyan esas obras no va a encontrar nuevos puestos de trabajo. Parece mentira que frente a esta situación que describe también Néstor y que es lo que uno palpa en la calle, esté pensando el gobierno en estas luchas intestinas, primero dividiendo una CGT que ya está en 5 centrales obreras ya tenemos, y por el otro lado esta persecución que le están haciendo a Scioli, que como yo digo siempre, no están persiguiendo al gobernador de la provincia, están castigando a los bonaerenses, como cuando lo quieren jorobar a Macri con el tema de los depósitos judiciales del Banco Ciudad, terminan perjudicando al Banco Ciudad, pero no lo perjudican al banco, a la caja del banco, están perjudicando a los miles de vecinos personas que no pueden acceder a un crédito. Cuando hoy el plan créditos hipotecarios, cuando hoy el Banco Ciudad justamente y el gobierno de Ciudad están con una generosa política habitacional. No, si se aprobara, si se sancionara esta ley Conti, directamente se interrumpiría el sistema de créditos hipotecarios del Banco Ciudad. Claro, porque lo que no saben es que el banco no financia los gastos de la ciudad se financia con sus recursos propios. El banco es el agente financiero, pero no es para que le preste la plata a la ciudad de Buenos Aires, sino que se la presta a sus clientes. Por eso uno cuando ve esto realmente sorprende, ¿no? Lo de Scioli, y además, lo de Scioli es realmente asombroso, porque todavía el caso de la ciudad de Buenos Aires es un gobierno de otro signo político. En el caso de Scioli es el mismo, y hasta octubre del año pasado nos dijeron que era un fenómeno. Y ahora en 6 meses aparentemente pasó a ser un pésimo administrador, un vegetal, según lo describió uno de los intendentes, sin duda con el aval de la Presidenta de la Nación, porque no mueven un lápiz sin tener el permiso de Olivos. ¿Y qué es lo que ha pasado en el medio? Y que además no se trata simplemente de una disputa política, como si vos repercute en la gente, repercute en los empleados públicos que no van a cobrar ahora su aguinaldo, sino en algunas cuotas. Entonces, este intento porque ya es desembosado, este intento primero de esmerilar y ahora prácticamente de forzar, hay que decirlo así, la salida de Scioli. ¿Qué otra cosa pretende? Vos sabés que no soy simpatizante de Scioli, no soy del partido de Scioli, pero tengo que respetarlo, porque ha sido elegido hace pocos meses. No, ella fue elegido vicepresidente de la República en una oportunidad, gobernador y gobernador reelecto. Esto, como lo decíamos, reproduce aquella disputa de Calabró y Videgain de los años 73, pero yo recordaba hoy también el otro caso que no suele ser traído a colación, el de Mercante. ¿Te acuerdas vos? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el corazón de Perón, una figura íntimamente vinculada a Perón, presidente de la Constituyente del 49, y después, en un momento, como tenía tanta popularidad, Perón lo defenestró. Fue expulsado del Partido Justicialista, luego creo que hasta debió exiliarse. ¿Y cuál era su delito? Ser una persona popular. ¿Qué diremos entonces en el caso de Scioli, cuya imagen positiva es muy superior a la de la Presidenta de la Nación? Y que tiene una imagen negativa sensiblemente inferior a la de ella. Volviendo al tema inmobiliario, ¿cómo se puede revertir esta situación? Porque es decir, revertir dentro de los parámetros que tenemos, que hay un cepo férreo, una ley de bronce sobre las transacciones cambiarias. ¿Cómo puedo hacer para revertir esto? Yo creo que más allá de ese cepo férreo, Jorge, esto se puede revertir sencillamente con un mensaje claro, un mensaje confiable, un mensaje seguro, que otorgue previsibilidad en la gente. Porque convengamos que en los últimos 8 meses que se fugaron 6.000 millones de dólares del sistema financiero, del sistema bancario argentino, pero que cambiaron nada más que de piso, de planta baja fueron al subsuelo, fueron a las cajas de seguridad o fueron a los colchones. Algunos se pudo haber ido a algún país limítrofe, ¿no es cierto? Pero la realidad es que el mayor porcentaje de esos fondos quedaron en el país. Con un mensaje claro de parte del gobierno, con un mensaje que restablezca un poco la confianza, aunque más no sea, parte de esos 6.000 millones de dólares se volcarían ya no solamente
al mercado inmobiliario, sino al mercado del consumo en general, que está, por supuesto, alterado con todas estas situaciones, la industria automotriz, la industria electrodoméstica, la industria informática, o sea, insisto, con ese mensaje claro, varios sectores se podrían ver beneficiados. Sí, porque aparte, por ejemplo, el fin de semana último hubo en algunos, me contaban que en algunos locales, estas cadenas de artículos de electrodomésticos, hubo una explosión de gente que fue a comprar, claro, porque saben que como en la época de la hiperinflación, esto se le fuma, entonces iban a las cadenas que están, no quiero hacer nombres porque aparte son amigos míos, unas por la calle Boedo, otras que son bastante, están diseminadas en los distintos shoppings y supermercados. Y la gente iba a comprar televisores, equipos de audio. ¿Y porque no tienen alternativas de ahorro? No, habían comprado el aguinaldo. Entonces, como no tienen alternativa de ahorro, se refugian en eso, en el consumismo fácil. Pero esas cadenas, como me explicaba un industrial el sábado a la noche, me decía, ¿sabes lo que pasa? Cuando yo voy a reponer necesito insumos importados y ahí me ponen el cepo de Moreno. Entonces, esto es lo que uno anhela que pueda llegar a ocurrir acá. Sí, de todos modos también, Jorge, convengamos. Los grandes descuentos que tienen las tarjetas son los que reavivan la demanda en un determinado día. Claro. Sí, el resto, los 6 días a la semana, si no tienen ese tipo de beneficio, esas cadenas están un poquito aletargadas. Pero lo que vos bien decís, en el sentido de que el peso quema. El peso quema en las manos, indiscutiblemente lo que no se gasta hoy, mañana no se va a poder adquirir con igual cantidad de pesos. Quise tratar de ser un poco simpático para tratar de llevar un mensaje alentador, pero la verdad que lo que hice tiene razón, porque yo pienso, ¿cuándo voy al supermercado? Y voy el día tal, porque un día de la semana no quiero decir qué tarjeta de crédito uso, y a tal supermercado, ¿por qué? Porque ese día tengo un 30% de descuento. Entonces, realmente... Pero de todas estas cosas lo que hacen es alterar la vieja cultura del ahorro. Totalmente. Que luego genera la inversión, genera los créditos a largo plazo, genera la posibilidad de infraestructuras financiadas. Todo esto es el consumismo que es puro presente. Así es. Sí, y que a ver si podemos volver a aquello famoso que decís siempre vos. El ladrillo no traiciona. Quería que salía de sus labios. Y nosotros nos vamos, quizás un poco preocupados, porque si esta extorsión, que es impuesto desde el vértice del poder político, se profundiza, nos van a meter miedo, pero debemos de resistir. ¿Saben por qué? Porque está en juego nuestra dignidad y la imagen que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener de nosotros. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau.